Buenos días a todos y a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Les damos la bienvenida como Espacio Mesoamericano, capítulo El Salvador, al primer foro, en el cual lo hemos denominado Análisis y Reflexiones Políticas, Ambientales, Democracia, Derechos Humanos y Compromisos Jurídicos durante el primer año de la gestión del presidente Bukele. En este día nos hemos reunido con la finalidad de poder conversar con ustedes por este mismo medio para poder aclarar y abarcar puntos que coyunturalmente nos están afectando. En esta mañana, debido a lo que estamos viviendo a nivel mundial, a esta pandemia y en el país en específico, a estas tormentas que nos han acaecido muy grandemente, nos han atacado muy fuertemente. Queremos hacerlo por este medio, llegar con ustedes, estar con ustedes de manera virtual. En esta mañana tenemos 4 ponencias en las cuales tocaremos mucho lo que son los temas ambientales y una con la finalidad de tener cuál ha sido la vulnerabilidad en derechos humanos, cuál ha sido la vulnerabilidad de nuestra democracia, de nuestra propia soberanía. Y al final cerramos con otro compañero en el cual nos dará toda la perspectiva puntual acerca de cada problemática de dicho foro. Le damos la bienvenida en este momento y pasamos con ustedes con Ana María Vázquez. Ella es la coordinadora del programa Resistiendo al Poder de las Corporaciones de CESTA. Así es que, Ana María, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Así es que le dejamos su espacio, Ana María, y comenzamos. Gracias, Adela. Gracias a los compañeros y compañeras con los cuales estaremos compartiendo esta mañana. Un saludo muy especial, ya que estamos en una fecha muy importante. El día de ayer pues se conmemora el Día Internacional del Ambiente, ¿verdad? Y nuevamente nos viene a recordar, ¿verdad? Nos viene a hacer reflexionar sobre la importancia de cuidar, de proteger y de cómo un sistema político, económico, ideológico es el que nos está haciendo estos efectos, estas consecuencias. Entonces queremos esta mañana dar algunos elementos de juicio, de criterio y poder compartir un breve análisis. El tiempo es corto, así que trataría de puntualizar, de hacer algunas premisas de algunos indicadores, ¿verdad?, de lo que ha sido el trabajo ambiental del primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Definitivamente creemos que el modelo de desarrollo que existe en el mundo y que existe en nuestro país es un modelo en el cual no beneficia, es un modelo en el cual se están viendo ya los impactos a nivel social y a nivel ambiental. Así que, ¿por qué decimos esto? ¿Verdad? Porque precisamente el gobierno del presidente Nayib Bukele lo manifestó hace un año cuando retomó el poder, ¿verdad? Y dijo que era un gobierno neoliberal. Entonces, precisamente sobre eso es algunas premisas sobre las cuales queremos compartir esta mañana con todos y con todas. Así que sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Así que si podemos ir a la siguiente lámina para poder precisar en algunos aspectos sobre los cuales decimos que el gobierno de Nayib Bukele es un gobierno neoliberal y es una afirmación en el cual pues él se refirió en una de sus primeras presentaciones públicas que hizo hace un año al haber tomado, ¿verdad?, posesión
visitó a una de las instancias ultraconservadoras de Estados Unidos, ¿verdad? Y fue a presentarse como un gobierno de corte neoliberal, ¿verdad? El cual pues abre la apertura comercial y reduce los aspectos del Estado en la responsabilidad que le toca. Entonces, precisamente por eso decimos, si pasamos a la siguiente lámina, para poder explicar, ¿verdad?, esos antecedentes sobre los cuales él los manifestó en una reunión, ¿verdad? Fue la Fundación de Estados Unidos, donde él habló de su fe en el mercado y de su creencia en un Estado pequeño, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que hemos visto. Hemos visto que se han recortado presupuestos importantes a entidades y a carteras del gobierno, como ha sido el Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que precisamente han sido en esta epidemia y han sido en esta calamidad que hemos tenido del virus, del coronavirus, que han resultado seriamente afectados. También mencionar que somos un país altamente endeudado y los cuales el Estado vamos a tener que estar solventando por los próximos años, muchos años, en los cuales pues vamos a estar sufragando esos gastos. Mencionarles que antes de que se diera la pandemia y antes que se diera las tormentas que recién han acontecido en nuestro país, el país, ¿verdad?, ya tenía una deuda de 775 millones. Y actualmente con toda la crisis, ¿verdad?, que se dio, a la Asamblea Legislativa ha emitido nuevamente otra deuda de 3.000 millones de dólares. Entonces estamos pues altamente comprometidos y las instancias financieras de que estos préstamos están siendo condicionados, y es así como el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al gobierno medidas como la disminución de un gasto público en 900 millones de dólares a partir del 2021, lo que implicaría aumentar los impuestos como a la gasolina, al diésel, posiblemente al IVA, hay las contribuciones especiales, como el impuesto a las telecomunicaciones y a la reducción del pago de salarios en el sector público, en medio del congelamiento de plazas, se suspenderían contrataciones y amenaza de prohibir las jubilaciones anticipadas de empleados públicos. Esas son, ¿verdad?, algunas consideraciones que las agencias están ya condicionando, ¿verdad?, los préstamos. No es de gratis que se esté dando estos acontecimientos. Entonces, en tal sentido, creemos de que sí hay necesidad de poder hacer estos análisis, estas reflexiones y poder tomar algunas medidas como organización social. Continuamos con la siguiente lámina. En ese sentido, bueno, decimos que en nuestro país, ¿verdad?, carecemos desde hace varios años o décadas de una política de medio ambiente, ya que no ha sido la prioridad de nuestros gobiernos contar con una propuesta que sea, que nos permita poder tener algunos planes de protección a nuestros ríos, unos planes de protección a la biodiversidad que cada vez se está terminando. Entonces, creemos que hay necesidad de poder apostarle, ¿verdad?, y que no se vea solo con fines mercantilistas, ¿verdad?, los bienes naturales. Hay todo un despojo que se ha hecho durante todo
estos años. Creemos muy importante poder abordar, ¿verdad? Que los gobiernos puedan considerar trabajar por una política ambiental. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Es así como vemos que el Ministerio del Ambiente ha sido siempre como la entidad en el cual tiene menos recursos, y lo cual obviamente se puede visibilizar, ¿verdad? Con recursos, despidiendo a una cantidad importante de empleados de esta entidad técnico que han sido afectados con un bajo presupuesto, ¿verdad? Ha sido una de las entidades con un bajo presupuesto, y últimamente ha sido la entidad también que ha venido a solventar los gastos que tenía ANDA. De ahí salía una parte para poder solventar algunos gastos operativos y administrativos, 16 millones, ¿verdad? Entonces siempre es la entidad sobre la cual se toma mano para poder hacer otros usos para fondos del Estado. Como ya mencionaba, hay una facilidad con la nueva gestión. Se han facilitado una serie de permisos ambientales, ¿verdad? En las diferentes zonas de nuestro país, y quizás el más conocido es el que se ha estado luchando por varios meses, ¿verdad? Es conocido en la zona norte de San Salvador, en la zona Valle del Ángel, en el cual pues se ha otorgado los permisos ambientales, y hay toda una lucha social de las comunidades para defender esa zona. Entonces, esta situación se da porque precisamente no hay voluntad política para poder proteger ya nuestro país, que está considerado como un país de los que estamos con altos índices de deforestación. Continuamos, por favor. Continuamos a la siguiente lámina. Otro de los aspectos que consideramos importantes analizar es todo el tema del retroceso que se ha dado en el tema agrícola. Por ejemplo, se han eliminado programas de agricultura familiar, ¿verdad? Tan importantes para el sector de agricultores y agricultoras de nuestro país. Se dio una disminución de entregas de paquetes agrícolas en una cantidad de 22,000 beneficiarios, así como también ese programa de agricultura familiar ha sido borrado de la nueva gestión política. Ha ocurrido una eliminación de la política de entrega de los títulos de propiedad, y además se ha facilitado, ¿verdad?, la compra de contratos con empresas transnacionales, ¿verdad?, en detrimento de pequeñas cooperativas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a finales del año pasado firmó un convenio con la empresa transnacional Bayer para la compra de semillas. Entonces, vemos cómo se están las políticas públicas de nuestro país favoreciendo a las grandes transnacionales en detrimento de pequeñas cooperativas que venían en los últimos periodos de gobierno perdiendo las semillas criollas de nuestro país. Entonces, con esta pandemia, con la crisis sanitaria que hemos tenido en los últimos meses, esta situación, esta problemática se ha incrementado, ya que somos un país altamente dependiente, no podemos producir nuestros alimentos y hemos recurrido
exportación de granos básicos. El país ha invertido millones de dólares para la compra de maíz blanco a países como México, a países de Curazao. Entonces, somos un país altamente dependiente. Con el cierre de fronteras que se dio en Costa Rica, ¿verdad? Por la amenaza de la pandemia, hubo unas semanas críticas en las cuales el país pues sufrió un incremento en el alza de los productos de la canasta básica, principalmente de las hortalizas, de las frutas y productos lácteos, de los cuales pues somos altamente dependientes, y con una desventaja de la producción local, ya que nuestros productores locales han tenido pérdidas para poder movilizar su mercancía local por la expulsión en los lugares vecinos. Entonces hay grandes afectaciones a partir de estas políticas en las cuales se está beneficiando al comercio internacional. Si pasamos a Anita, la siguiente perdón que la lámina, interrumpa, Anita, nos quedarían 2 minutos para terminar su presentación. En eso estoy ahorita. Entonces, precisamente quería pues finalizar la intervención haciendo la reflexión de la cual pues nuestra líder indígena Berta Cáceres de Honduras nos decía en una de sus intervenciones que mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar. Porque el capitalismo es contrario a la vida, el capitalismo es contrario a la ecología, al ser humano y a las mujeres. Entonces, compañeros, compañeras, estas serían como algunas de las reflexiones que he querido compartir con ustedes, y como les digo, son algunas premisas sobre las cuales hemos estado analizando y que en eventos posteriores podemos seguir profundizando. Así que gracias. Queremos agradecerle nuevamente a Ana María por su intervención y a los compañeros, amigos y amigas que nos sintonizan recientemente, darles la bienvenida. Este es nuestro primer foro virtual en el cual ha sido denominado Análisis y reflexiones sobre políticas ambientales, democracia, derechos humanos y compromisos jurídicos durante el primer año de la gestión del presidente Bukele. En este momento queremos darnos la oportunidad de poderles agradecer a todas y a todos que nos están viendo por diversos medios, agradecerles a Mario Jiménez, a Wendy Cepeda Hidalgo, Lauri Mejía, un saludo. También tenemos a Everardo Piche, José Vides, y tenemos otros compañeros y amigos más. Marco Tulio Cardona también, muchísimas gracias. Y queremos hacerle también el espacio para que usted nos pueda hacer por este mismo medio de FEPAD sus preguntas o comentarios, y nosotros al final nos tomaremos el tiempo para poder responder de manera clara y absoluta. En este momento pasaríamos con la intervención de nuestra compañera Zulma Larín. Ella es directora ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo Sustentable de El Salvador, Popolná. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Este es nuestro primer foro, así es que adelante, Zulma. Buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotras y nosotros haciendo estas valoraciones de un año de gestión de la administración Bukele en el país. Un año que hemos estado desarrollando y hemos estado observando cómo se orienta la política pública en materia ambiental
en materia de educación, en materia de salud en este país. Y en este año nosotras valoramos cómo este periodo ha sido vulnerado en términos de la democracia. O sea, ha sido un año en el que para los defensores y defensoras ambientalistas, defensoras de derechos humanos, nos ha vulnerado en tanto no podemos avanzar en términos de desarrollo ambiental, en términos de defensa de bienes ambientales, en términos de defensa de un derecho tan necesario como es el derecho a la salud. Para nosotros es importante que en materia de educación, en materia de salud, en materia ambiental, pueda haber la mayor inversión para poder avanzar en el cuidado de los bienes ambientales. Hemos observado que el Ministerio del Ambiente es quien ha tenido recortes presupuestarios. El Ministerio del Ambiente es quien ha tenido una baja en su proyección del cómo deben de cuidarse los bienes ambientales en este país. Y en el cómo nosotras y nosotros nos conectamos con el mundo. El planeta es solo uno. Y este planeta en el que vivimos se ha vulnerado, no solo por la administración Bukele. Venimos de años y años de la invasión española, desde que nos robaron nuestras riquezas, desde que nos robaron nuestras visiones de país, de mundo. Entonces, no le podemos echar solo la culpa a esta administración, pero esta administración atrasó mucho lo que ya veníamos construyendo. Es decir, que nosotras y nosotros teníamos las expectativas de que, bueno, El Salvador va caminando hacia la democracia, va caminando hacia la lucha por la defensa de los bienes ambientales y vamos a empezar y vamos a seguir buscando esa conquista, esa necesidad de conectarnos con la naturaleza. Pero resulta que a un año de este gobierno, lo primero que se hace es negarle al pueblo los derechos a tener educación, a tener salud, a tener ambientes saludables, a tener un saneamiento más agradable, a tener una gestión ecológica de los riesgos en primer nivel, conociendo que este país, el 80% del territorio es vulnerable a situaciones de riesgos, a situaciones de deslizamientos, por las condiciones económicas y sociales de pobreza que vivimos, la situación de riesgo se ve violentada en este año de gobierno. Y para nosotras como ambientalistas, como defensoras de derechos humanos, como mujeres defensoras de la naturaleza, no podemos permitir que se sigan negando estos derechos a un ambiente sano, saludable, oportuno para todas y todos. En este país hay demasiada desigualdad social. Y recordemos que en este país hubo una guerra de 12 años donde pusimos 75,000 personas víctimas para defender un elemento que se llama democracia en este país. Entonces, cuando se vulnera el derecho a tener agua, cuando se vulneran los derechos a que no tenemos una ley que garantice el cuidado, que garantice una estrategia de mejora al ambiente, al agua, entonces nosotras y nosotros vemos que no avanzamos. Y cuando vemos que se dan permisos ambientales a diestra y siniestra en San Salvador,
y en especial en la zona norte, como el Valle del Ángel, como el caso de la urbanización Prado en Majucla, que sin permisos ambientales se hacen estas construcciones, que tenemos que andar los ambientalistas detrás para detener, ya no es posible en estos gobiernos. Y no solo le echo la culpa a usted, señor Bukele, venimos arrastrando esta necesidad de construir, de dar pasos para que podamos construir una gestión sustentable de la vida. Y esa gestión sustentable de la vida pasa porque reconozcamos los límites que tienen nuestros suelos, nuestra biodiversidad, nuestros ríos, nuestro aire. Y entonces cuando no vemos en usted esa disposición, cuando no vemos en usted que posicione en su discurso necesidades de cómo va a asumir su administración esta situación, nos vemos vulnerables. Y para este gobierno vemos que no hay ninguna voluntad para la recuperación de la calidad de vida, del saneamiento ambiental, de superar los niveles de vulnerabilidad ambiental en que viven los más pobres. Y así no vemos los compromisos porque en este país se mejoren las condiciones de vida y la condición de vida de los ecosistemas. Es que cuando vemos un Ministerio del Ambiente débil, esa debilidad pasa porque los que administran, los que toman las decisiones políticas para determinar, para orientar cómo vamos a proteger nuestros medios de vida. Entonces, cuando vemos todo eso, caramba, decimos, no hay voluntad de avanzar, pero hay un discurso en el que se dicen miles y miles de cosas que, a decir verdad, son mentiras. Entonces yo no considero, y desde nuestro mínimo aporte al país en lo que hacemos los ambientalistas, las mujeres, consideramos que la estrategia propuesta por este gobierno no va a ayudar a avanzar, por lo menos en este año que lo hemos observado y ya nos hicimos la idea que si así va, los 5 años vamos a tener un retroceso. Porque, a decir verdad, este gobierno en este primer año avanzó en toda la necesidad de los permisos ambientales. Él ha dicho, y lo dijeron ya, es una cuestión que cuando usted da su discurso, señor presidente, o cuando sus ministros hablan y dice, habrá permisos ambientales sin mucha burocracia, uno se está imaginando ya que todos los permisos ambientales en este país se han dado en este año a diestra y siniestra. Y lo vemos en el caso de Majucla. Ahí ni siquiera permisos ambientales había y se ha construido una gran residencial en zonas que eran cañeras. O sea, es decir, que nosotros estamos vulnerando tanto los suelos que donde ha habido biodiversidad, donde hay zonas de caña, hoy son casas, hoy son carreteras. Entonces, ¿cuál es, señor presidente, en este año? Y lo hemos observado, lo tenemos documentado. ¿Cuál es entonces su política para detener la destrucción ambiental en este país cuando otros y otras hicieron algún intento? No le vamos a echar la culpa solo a usted. Han hecho intentos. Hemos hecho intentos de avanzar en salud porque un ambiente saludable es también una salud mejor para el pueblo. Si no hay ambientes saludables, si no hay alimentación adecuada, si los sistemas de educación no se actualizan y no se le ayuda a pensar a las niñas y a los niños en este país, no vamos a avanzar. Y yo quería ver de usted en esta gestión un avance en eso. Yo quería ver de usted
que hay un compromiso por mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, pero no dándoselas a las empresas transnacionales. Yo hasta esperé la voluntad de usted para que con las empresas transnacionales llegue a acuerdos de no seguir vulnerando los bienes ambientales en El Salvador. Yo hasta he esperado de usted que pueda decirle a las empresas transnacionales que quieren el agua y la minería y los mejores bosques de este país, que no puede. Simple. Pero como dice Anita, en el capitalismo lo que vale es la mercancía. Y este pueblo tiene que avanzar a buscar otro sistema que nos ayude a detener la destrucción de los pocos recursos que hay en este país. Entonces, a este año de gobierno, los asocios públicos privados han vulnerado la calidad ambiental. ¿Por qué? Porque hay permisos. Se le ha dado a las empresas que puedan avanzar, ya sean empresas nacionales o empresas vinculadas al capital transnacional, y puedan asociarse para seguir destruyendo este país. Y yo solo le pongo un caso, el caso del basurero abierto en Cuisnahuat. Cuisnahuat viene por 20 años luchando de quitar ese basurero porque toda la basura del departamento de Sonsonate llega a ese municipio, pero ese municipio no le dan ni 5 porque ahí se depositan esos desechos. Y hay una empresa transnacional de capital colombiano que ha comprado eso y sigue haciendo lo mismo. Y ahí la gente muere y no sabemos de qué muere. Entonces ahí estamos pidiendo y hemos hecho acciones con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud permisivamente dice que no es el basurero que incide en la salud de la gente. Habráse visto eso, y una doctora lo dice. Entonces, hay elementos de esta realidad, de este año de gestión, que para nosotras queríamos ver diferente. Y resulta que ha salido peor la cosa. Y entonces, cuando se vulneran estos derechos, creemos nosotras que no estamos avanzando. Por eso su gestión, es, no hemos avanzado en gestión ambiental en este país. Por eso su gestión está mal calificada por las ambientalistas. Y aquí hablo también de nosotras las mujeres, porque somos nosotras las mujeres las que posicionamos, las que defendemos, las que vamos al frente de que haya agua, de que haya comida en nuestras casas, porque somos las mujeres las más afectadas. Y entonces, señor presidente, no se vaya a sorprender que las mujeres le vamos a estar insistiendo en que una gestión ambiental tiene que cambiar el enfoque economicista que las empresas han tenido, y en este año suyo, apenas es un año, señor presidente, pero en un año ya pudimos observar que usted ha vulnerado los derechos ambientales, ha vulnerado los derechos de esta población y nos sigue vulnerando cuando va a otorgar o seguirá otorgando permisos ambientales. Y aquí el ministro del Ambiente, que es un arquitecto, el arquitecto López, tiene que tomar estas ideas
Bueno, hemos tenido un pequeño falla técnica, pero en este momento ya la compañera Zulma había estado por terminar. Gracias a la intervención de ella, gracias por los aportes en el cual nos vemos afectadas muchísimas veces de mayor amplitud las mujeres. Así es que agradecerles la atención, agradecerle a todos los que nos están sintonizando por este medio. Gracias a FESPAD por estarnos auspiciando este evento virtual, este foro virtual, para que estemos conectados y conectadas. Pasaríamos en este momento a nuestra tercera intervención, que en este caso la tiene el compañero César Artiga, quien es el coordinador del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú. Así es que, César, te escuchamos y bienvenido a este evento. Hola, gracias. Bueno, gracias a todos y todas por compartir parte de un par de horas, quizás un par de minutos de su mañana para conocer el análisis y propuestas que estamos compartiendo desde este colectivo de organización. En el contexto del primer año de la administración del ciudadano presidente Nayib Bukele, y yo creo que algo bien importante que este primer año debemos de tomar como lección y como aprendizaje es precisamente usar la terminología correcta, ¿verdad? Hay que llamarlo por su nombre. Él es un ciudadano, como todos y todas nosotros, solo que tiene una particularidad, ¿verdad? Además de ser un ciudadano como todos y todas, es el primer servidor de la República, ¿verdad? Esa república, ese Estado del que tanto ataca, tanto en su democracia como el Estado de Derecho, como lo decían muy bien las compañeras, ha costado mucha sangre y muchas vidas llegar a dar algunos pasos que son, digamos, no son suficientes para nada, pero que sin embargo contribuyen, ¿verdad?, a seguir, digamos, caminando en el anhelo principal de este pueblo, que es la paz, ¿verdad? Y en ese sentido, mi intervención va sobre todo en evidenciar cuáles son los compromisos internacionales en materia ambiental que el país ha suscrito y que en este caso, pues con toda este primer año de gobierno hemos visto pues que no hay un compromiso real con avanzar en el espíritu de honrar sus compromisos. Y quisiera iniciar planteando una cosa muy, muy puntual. Nosotros el día de ayer que conmemoramos el Día del Medio Ambiente hablábamos de que realmente no tenemos nada que celebrar porque estamos en deuda con el ambiente, con el planeta, con la naturaleza, con la madre tierra. Porque hay suficiente información científica, sobre todo, que nos indica que vamos mal, ¿verdad? Y que no solo vamos mal, sino que la posibilidad de que la vida continúe como la conocemos al menos, cada vez está viéndose más amenazado ese derecho a un futuro para las actuales y venideras generaciones, porque estamos profundizando en un modelo que lo que busca es explotar y saquear, explotar a la naturaleza y saquear a los pueblos. Y esa es digamos, una de las principales aspectos que estamos viendo en este primer año aquí en el país, que vemos que es una administración de gobierno que se caracteriza por el despojo y por la precariedad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí en el país, despojo y precariedad, y esa se puede constituir como tal como la nueva normalidad, ¿verdad? Hablando de que todo el mundo está hablando de cuándo vamos a volver a la normalidad, pero realmente esa normalidad es la que nos ha llevado a este punto en el que estamos. Este punto en el que estamos, en lo que muchos informes dicen, por ejemplo, de que solo nos queda hasta el 2018, nos quedaban 12 años, decía, para hacer todo lo posible para no llegar a un aumento de temperatura en el planeta que pasara de 1.5 grados, porque eso nos llevaría a un punto de no retorno en el que la vida ya no sería posible, ¿no?, como la conocemos. Y por otra parte, otros estudios que nos dicen que hay 1 millón de especies, de 4 millones de especies que están identificadas, que están en peligro de extinción. Todo esto, por una parte, por cambio climático, pero no podemos caer en la irresponsabilidad
de culpar al cambio climático de todo lo que sucede aquí en el país. Hay un problema grave de una gestión negligente y de una desidia de los estados, que es lo que vemos en el caso de El Salvador, contra el ambiente. ¿Qué significa eso? Que hay un abandono totalmente deliberado de la dimensión ambiental en la gestión pública, en este caso de la administración de gobierno del ciudadano presidente Nayib Bukele. Es decir, no está presente para nada en toda la acción del Estado y en particular del órgano ejecutivo, ni en planes, ni en estrategias, ni en instrumentos de ninguna naturaleza. Y hay personas que dicen de que realmente esta administración de gobierno se caracteriza por la improvisación, la que no hay planificación, pero realmente yo me reflexiono y pienso en eso y digo, es que realmente no es tan cierto, es que realmente es su naturaleza. Esta gente así es, ¿verdad? Ven a la naturaleza como una mercancía y esa, digamos, ausencia que vemos de la dimensión ambiental, que es deliberada, es porque están priorizando otras áreas de lo que llamamos desarrollo, ¿verdad? Y en este contexto pues, se ha profundizado mucho más esa visión economicista de la vida, no solo de la naturaleza y de la vida y la naturaleza como tal, sino que esa mirada instrumentalista y economicista de la gente, ¿verdad? Como generadora, y esto se ha cuestionado mucho en esta situación de la pandemia, es que a la gente no puede ir a sus trabajos, se ha estancado toda la economía del país. Entonces, ¿quién genera la riqueza? Pues la riqueza la generan, y no ahora, sino que históricamente ha sido así, los pueblos. Y esa es una deuda histórica que este Estado tiene, pero que también a nivel global lo vemos que es muy marcado. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en El Salvador hemos organizado un espacio ciudadano que se llama el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, que es coordinado por el Movimiento de Enlaces por la Sustentabilidad, y que yo tengo la oportunidad de facilitar el equipo de coordinación de este movimiento. Y el Acuerdo de Escazú tiene 4 elementos centrales que para nosotros son fundamentales para un país como el nuestro, que no tiene un marco de políticas públicas robusto y que tiene una institucionalidad pública muy débil. Es decir, el trabajo de las instituciones que hacen, digamos, la parte ambiental aquí en el país es sumamente débil, y ha sido a propósito, han debilitado a propósito estas instituciones del Estado. Y los 4 elementos centrales que el Acuerdo de Escazú tiene es el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y un elemento sumamente novedoso, pero que para nosotros es una palanca muy clave y fuerte, es que manda a los estados a crear mecanismos de protección de las personas defensoras ambientales. Entonces, cuando vemos estos 4 elementos, vemos que es realmente trascendental para El Salvador, en un primer momento, que el ciudadano presidente firme el Acuerdo de Escazú. En este momento hay 24 países de los 33 que conforman la región de Latinoamérica y el Caribe que ya lo firmaron. Y el acuerdo dice de que lo deben de al menos firmar y ratificar 11 países. ¿Qué quiere decir? Un tercio, porque en Latinoamérica y el Caribe hay 33 estados. Quiere decir, 11 países deben de haberlo firmado y ratificado a más tardar el 26 de septiembre de este año. El Salvador no lo ha firmado. Nosotros lamentamos mucho que la administración de gobierno anterior tampoco elevara su nivel de compromiso con el ambiente y con los derechos ambientales de la población, dejando firmado el Acuerdo de Escazú. Por más que intentamos desde el equipo y desde Enlaces por la Sustentabilidad establecer un diálogo fluido que conllevara a que la administración de gobierno anterior dejara firmado el Acuerdo de Escazú, no lo logramos, y en esta administración de gobierno tampoco se ha hecho. Entonces, ¿qué significa? Si en este momento tuviéramos vigente e implementando el Acuerdo de Escazú, tendríamos disposiciones del Estado y obligaciones del Estado para con la ciudadanía en estos 4 aspectos que les menciono. Pero quiero destacar 2, porque digamos en el tema de acceso a la información tenemos una ley que es muy buena, y que si el Acuerdo de Escazú se implementara, este sería una aplicación directa de la ley de acceso a la información en asuntos ambientales, que es algo que como tal no tenemos, pero que tenemos una ley ya de acceso a la información pública muy buena. Ahora, en el tema de participación pública, en El Salvador no tenemos ninguna política pública
de Estado de participación ciudadana. En la administración de gobierno anterior se hicieron intentos de crear la ley de participación ciudadana, pero eso no se logró realizar. Entonces, si tuviéramos implementándose en este momento el acuerdo de Escazú, ¿qué implicaría? Que tendríamos una herramienta legal para legitimar la participación ciudadana en asuntos ambientales, y si una persona siente que sus derechos ambientales están siendo amenazados y que pueden amenazar los ecosistemas, la biodiversidad o la salud del ambiente como tal, puede perfectamente utilizar el acuerdo de Escazú para llevar una denuncia al Estado y que las disposiciones que Escazú implica se activen. Eso no lo tenemos en este momento en el país. En el tema de acceso a la justicia, pues tenemos 3 tribunales, 3 juzgados ambientales, tenemos una cámara de segunda instancia, una cámara ambiental. ¿Cuál es la diferencia? Los juzgados ambientales actualmente, ¿cómo funcionan en El Salvador? Cualquier persona puede llevar una denuncia contra personas que atenten contra el ambiente, y en el caso de la cámara ambiental podemos demandar al mismo Estado por incumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental. Y en el último elemento de defensores ambientales, que es clave, es que en el caso de El Salvador no tenemos un reconocimiento a la figura de personas defensoras de derechos humanos, y no tenemos una figura como tal de personas defensoras ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que si Escazú estuviera implementándose en este momento y una persona que es defensora de bienes comunes naturales siente amenazada su vida, o hay un riesgo de que su labor se realice de manera plena, puede perfectamente acudir a las instancias del Estado para solicitar y exigir protección para realizar de manera segura y plena su labor de defensoría de derechos humanos. Ese en este momento no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué El Salvador no quiere firmar el acuerdo de Escazú? Bueno, es muy claro lo que ya hemos dicho y que las compañeras han mencionado. Hay un abandono deliberado de la dimensión ambiental en la gestión pública, y nosotros hacemos el llamado no solo a la administración de gobierno que lo firme, sino que a la ciudadanía vean en este instrumento una palanca fuerte para ejercer ciudadanía, pero también para garantizar los derechos de acceso, que son los que les he mencionado, y asegurar que las personas que defienden el ambiente tengan un marco de política pública y de institucionalidad que sea robusto, que sea fuerte y que les permite ejercer ese derecho. Ahora, tenemos poco tiempo, o sea, tenemos hasta el 26 de septiembre para que El Salvador lo firme. Estamos impulsando una fuerte campaña, y que ya dentro de 15 días vamos a lanzar una campaña digital muy fuerte, y lo que estamos haciendo es el llamado a que más organizaciones, a que más ciudadanía se sume a este esfuerzo, porque podríamos perder una gran oportunidad como país. No hay una vocación como tal de apertura a espacios de diálogo político y de diálogo social para impulsar las transformaciones que son urgentes necesarias. Y nosotros consideramos, y con esto quiero cerrar, que el acuerdo de Escazú sí es un instrumento que nos permite crear condiciones para manifestar una paz sustentable y duradera en El Salvador. ¿Qué significa paz sustentable y duradera? Bueno, que si el planeta no está saludable, pues la humanidad no está saludable, y creo que esta pandemia y esta emergencia y estos desastres que estamos viviendo nos indican que el camino correcto a recorrer es precisamente ese, que partamos desde la salud del planeta y que de ahí construyamos realmente una sociedad diferente, que sería para nosotros trabajar por la paz sustentable y duradera en El Salvador. Bueno, cierro con eso. Mi presentación tenía otros aspectos, pero por efectos de tiempo no lo puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, César. De verdad, los aportes en este tema son bastante complejos y bastante serios para poderlos tomar en cuenta. Agradecemos de nuevo a todos nuestros amigos y amigas, en especial a Wendy Cepeda Hidalgo, que está muy activa desde el inicio de este enlace, de este foro virtual. Agradecemos también que desde afuera nos estén viendo, desde afuera de nuestras fronteras. También agradecer a nuestra compañera Lourdes Contreras desde Perú, un abrazo desde el corazón de la Yayala. Así es que ahorita pasamos a nuestra siguiente intervención, que es nuestro compañero Omar Flores, quien es el director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD. Así es que, Omar, escuchamos y bienvenidos y bienvenidas de nuevo.
Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Gracias, Adela, por la participación. Gracias a los compañeros también por brindarnos el espacio para poder participar. Es un gusto estar para mi persona y para FESPAD, estar compartiendo nuestras ideas en el marco de la evaluación en el primer año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. En ese sentido, quisiera plantear algunos elementos a considerar a la hora de yo hacer las valoraciones. Yo creo que las valoraciones que estamos haciendo, las valoraciones que mi persona va a hacer, tienen un marco general y tienen algunos principios básicos. Y obviamente el hecho del respeto de los derechos humanos es un principio básico a la hora de valorar la gestión del presidente de la República. La Constitución de la República de El Salvador es otro elemento que nos sirve de herramienta, que nos sirve de marco para evaluar el primer año de gestión. Igual, algunos avances históricos, algunos avances en el país en materia democrática nos sirven como parámetro para evaluar el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele. En ese sentido, quisiera comenzar refiriéndome que, pues, el presidente ya, digamos, electo en el 2019, el 3 de febrero, de manera particular, tuvo un nivel de aceptación muy amplio con las personas que fueron a votar en esa oportunidad. Alcanzó el 53% de los votantes, superando a Arena y al FMLN, que habían sido los principales partidos políticos. Su vehículo político fue el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, cuyo acrónimo es GANA, ¿no? En ese marco llega Nayib Bukele al poder y en ese espacio del 3 de junio al 1 de junio del 2019, perdón, del 3 de febrero al 1 de junio del 2019, tenía un tiempo muy prudencial como para hacer un buen proceso de transición. Sin embargo, no existió dicho proceso de transición y eso, a nuestro juicio, afectó el paso de mando de un gobierno o de una administración a otra, en el sentido de que se incorporaron algunos elementos. En principio, la poca experiencia de algunos titulares de las instituciones sumó esta transición un poco intempestiva en donde no hubo esto, ¿no? Eso es preocupante porque no obtuvieron información elemental, básica, necesaria, como para poder seguir gerenciando el quehacer del Estado. Esto lleva consecuencias graves a nuestro juicio, en el sentido de que no les permitió incluso hacer un diagnóstico de cómo recibían el gobierno. Si ustedes se fijan, ya tenemos un año de gestión, 365 días, en donde nos han referido a partir de algunas declaraciones de que a esta fecha están diciendo es que nos estamos dando cuenta que nos entregaron infraestructura dañada, sin decir cuál infraestructura. Nos están refiriendo que los niveles de pobreza son mayores, sin dar ninguna acotación al respecto. Pero eso, a un año de gestión, es inconcebible en el sentido de que a este año ni siquiera se tiene un diagnóstico de cómo ellos han recibido el gobierno y solo en la narrativa se lanzan algunas ideas que a nuestro juicio pues son más publicitarias, propagandísticas, ¿no? Pero el hecho de no tener un diagnóstico es una grave situación, porque nos coloca en una condición en donde no sabemos cómo está viendo ahorita el órgano ejecutivo el quehacer del Estado y cuál es su base, cuál es su arranque, desde dónde inicia. Entonces eso es preocupante. Creemos que hay un cambio muy fuerte de estilo a la hora de gobernar. Si tratamos de caracterizar un poco el gobierno, hay un gobierno más centralizado. En ese sentido, es preocupante
en detrimento de la democracia, a nuestro juicio. Tenemos un centralismo un poco presidencialista, características que no habíamos identificado en otros gobiernos. De igual forma, con menos espacios de participación ciudadana. Con la llegada del nuevo gobierno se eliminaron muchos espacios en donde la ciudadanía podía hacer sus respectivas aportaciones en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de actuaciones policiales. Se eliminaron esos espacios en donde se podía interlocutar la ciudadanía con el Estado. Por otro lado, identificamos una narrativa muy atractiva en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, pero en términos concretos no se hace cambios fundamentales, específicos, importantes, sino que solamente se queda en la narrativa y en términos concretos no se hace mayor cosa. Tratando de evaluar un poco acerca ya la institucionalidad y la forma en cómo se ha estado manejando, a nuestro juicio hay una falta de planes en todo. Esto podría ser, o uno de los factores es que el presidente con el Consejo de Ministros, una de las primeras decisiones que tomó fue la eliminación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, cuyo acrónimo es CETEPLAN. Esto que funcionaba como una especie de un organismo sobre los ministerios que contribuía a la planificación estratégica en un gobierno fue eliminado, fue una de las 5 secretarías que fue eliminada. Eso, a nuestro juicio, es preocupante. Y ello viene aparejado de que ninguna cartera del Estado, o por lo menos la mayoría, tenga planes concretos para los problemas que enfrenta la ciudadanía. Pero en la narrativa, y eso es preocupante, porque una cosa es el hecho concreto, qué es lo que está pasando en la realidad, pero en la narrativa o de manera publicitaria se manejan otras cosas. Recuerdo que en los primeros días del gobierno, el presidente, por medio de redes sociales, le ordenaba al presidente de ANDA elaborar un plan para satisfacer las necesidades básicas de las personas en materia de agua, para satisfacer su derecho humano al agua. Le daba 15 días. El presidente de ANDA le contestaba, bueno, yo necesito 20 días. Sin embargo, pasaron los 15 días, pasaron los 20 días y dicho plan no existió, no se identificó y a esta fecha no tenemos ese plan o no es conocido ese plan. Otro de los planes que en el discurso se manejó fue un plan de vivienda. A finales de junio del 2019 se estaba refiriendo la socialización por medio de redes sociales de un plan de vivienda. FESPAD en esa oportunidad, en ánimos de conocer el plan que se estaba refiriendo, hace solicitudes de acceso a la información. Y por medio de esas solicitudes nos comunican que estaban socializando las líneas estratégicas. En ese marco solicitamos la socialización de las líneas estratégicas y nos dicen que están en construcción. Entonces, hay también un nivel de opacidad, hay un nivel de engaño de lo que se maneja en las redes sociales, en la narrativa política y lo que en realidad sucede en la práctica. La ley obliga al órgano ejecutivo de una vez haber tomado posesión 6 meses posteriores a crear un plan social. El mandato deviene de forma directa de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Hasta esta fecha, que ya pasaron más de 6 meses, no contamos con dicho plan. En consecuencia, podemos referir de que el órgano ejecutivo actualmente está siendo gerenciado sin una visión estratégica y sin planes concretos sobre las problemáticas que enfrenta la población en general, ¿no? Hay un elemento importante que hay que ponderar también, y es la forma en cómo la Constitución de la República hace un diseño de la forma en cómo debemos gobernarnos, y hace referencia a una forma republicana de gobierno. ¿Pero qué es eso de la forma republicana de gobierno? Pues no es más que la forma de decidir de un país de acuerdo a la división de poderes.
y tenemos una división de poderes principales, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Hay otros poderes, hay otras institucionalidades que también son órganos importantes, como el Ministerio Público, la Corte de Cuentas y todo este tipo de institucionalidad. Cada institución con sus funciones específicas de manera concreta. Sin embargo, creemos que esta forma republicana de gobierno no ha sido respetada en determinado momento. Han sido generados panoramas de conflicto, de poco diálogo y teniendo a su base de que necesitamos un diálogo para construir una agenda de país, ¿no? Pero no se ha dado. Uno de los hechos como muy trascendentales fue el realizado el 9 de febrero, en donde el presidente de la República, haciendo llamados a la insurrección, concentrándose frente a la Asamblea Legislativa, militariza la Asamblea Legislativa. Eso fue muy preocupante. Hay una concentración en relación a también el desconocimiento de resoluciones judiciales, principalmente de la Sala de lo Constitucional. Hay concentración del poder en relación a la figura del presidente, a nuestro juicio. Hay una forma de comunicar distinta. Se está manejando mucho el Twitter y cuando se hacen o se ocupan estos instrumentos, se transgrede en determinado momento la ley, se transgrede en determinado momento la Constitución. Por ejemplo, al momento de hacer despidos se hacían por Twitter, transgrediendo derecho de audiencia, derecho de defensa, debido proceso y estabilidad laboral. Por medio de Twitter también se definían emergencias en los centros penales, cuando el procedimiento de la ley penitenciaria no lo refiere así. En materia de transparencia también creemos que hay una opacidad muy fuerte y creemos que no se ha hecho nada como para poder tratar de cambiar esta situación. Es más, se generan condiciones para continuar con esa opacidad. En términos de seguridad pública, creemos que es importante la reducción de homicidios que se han generado, a nuestro juicio. Eso es uno de los avances que se ha tenido. Sin embargo, hay una confusión sobre qué es lo que está generando estos avances en materia de seguridad y de manera específica en la tasa de homicidios. Y es que el gobierno atribuye esta baja de homicidios a la aplicación de su plan. Y en ese sentido podemos referir que pues los homicidios han bajado en municipios, en departamentos en donde no necesariamente se ha aplicado este plan. Entonces uno entra ahí como en una confusión. Hay investigadoras muy serias que hacen referencia a que existe una especie de acuerdo entre el gobierno y algunas pandillas del país. Sin embargo, también se han dado esos picos en la alza de homicidios que también hacen cuestionar un poco la postura del órgano ejecutivo en relación a esto. Tal vez más adelante podamos referirnos a partir de algunas preguntas que se pudiesen generar a otros aspectos como los derechos económicos, sociales y culturales, y en términos económicos cómo está el país. Sin embargo, por factores de tiempo, me quedo por acá agradeciéndoles el espacio y estando a la disposición de poder dialogar y de poder conversar desde nuestra condición de defensores de derechos humanos con cualquier estructura legalmente constituida, con la institucionalidad del Estado. Estamos para servirles. Y un saludo a la ciudadanía también que nos está viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias, Omar. Perdón en aras del tiempo, nuestro peor enemigo, pero desde ya estamos conscientes de que nuestro actuar es bastante grande. Nuestra defensa de aquí para arriba es cuesta arriba, pero sabemos que con una organización de base, con una organización fuerte, la podemos realizar. Una de las cuestiones que vamos viendo, están saliendo preguntas y eso es muy buenísimo. Al final vamos a tener un espacio para esto. Les queremos agradecer a todo el continente de verdad por estarnos visualizando por las redes sociales. Gracias Guatemala, gracias Nicaragua, gracias Honduras,
nuestros hermanos y amigos de Brasil también, muchísimas gracias por estar aquí. Les abrazamos con el calor guanaco. Y en este momento ya pasamos a la última intervención antes del espacio de las preguntas y respuestas con nuestro compañero Juan de la Cruz. Él es editor del periódico Militante del BPJ, también es la voz de la corriente marxista internacional en El Salvador y también es quien lleva la página del Bloque Popular Juvenil. Así es que, Juan de la Cruz, te escuchamos. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras que nos escuchan a través de este foro virtual. Agradecer por su sintonía, agradecer también a mis antecesores que han descrito de manera muy concreta la situación del primer año de gobierno en una serie de aspectos. Yo me voy a referir a algunas cuestiones para reforzar ideas, para sintetizar más que todo las intervenciones que han hecho nuestros compañeros y compañeras, y dar algunos aportes desde nuestra perspectiva como Bloque Popular Juvenil, como jóvenes y como trabajadores como tal, ¿no? La compañera Ana Vázquez quisiera resaltar su participación en el que nos hablaba en una serie de situaciones que se han desarrollado a partir del primer año de gobierno. Como decía también la compañera Zulma, no es que vamos a echarle la culpa de todas las situaciones de desastres que están pasando ahora al gobierno de Nayib Bukele, pero sí vamos a señalar que hay una serie de responsabilidades por parte de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, la cuestión que se planteó, como decía el compañero Omar, de decir de que este gobierno pues iba a ser totalmente diferente en la cuestión de participación política, ¿no? Y esto tenía que marcar una diferencia en cuanto a la situación de los megaproyectos que se están desarrollando y que están deforestando nuestro medio ambiente, ¿no? Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y nosotros atravesamos digamos, una catástrofe con estas lluvias donde ya hay más de 26 fallecidas y más de 30.000 afectados, damnificados, gente que ha perdido su casa, gente que ha perdido mucho y que pues no hay una situación esperanzadora, ¿no? Y eso no es una cuestión inevitable, no es un accidente, es una cuestión, como decía el compañero César, el cambio climático no es una cuestión que surge de la nada, sino que también tiene que ver con todas las políticas que se desarrollan dentro de todos los gobiernos nacionales. Si hablamos acerca de cómo El Salvador aporta, digamos, al cambio climático, es a partir de todos los megaproyectos que se han construido, ¿no? Entre los más emblemáticos tenemos esta urbanización, por ejemplo, en Santo Tomás, que, bueno, muchas compañeros y compañeras ambientalistas se opusieron a que se hiciera toda esta deforestación de cientos de árboles, cientos de arbustos, que significa pues una situación complicada para el ecosistema y que por lo tanto tiene alguna relevancia con lo que está pasando hoy, con la erosión de la tierra, con los deslaves y todo este tipo de situaciones. Esa es una. Y luego tenemos todas estas 200 manzanas que se deforestaron en la zona de este campo de golf, ¿no? El Encanto, que fue en la zona de la cordillera El Bálsamo, fueron 200 manzanas, y no solo eso, ahí tenemos una deforestación complicada, ¿no? Tenemos esto de Tuscania, que por cierto, allí vive el presidente de ANDA, donde hay unas casas inmensas, ¿no? Que tienen incluso parqueos para helicópteros, ¿no? Y en este tipo de residenciales es donde viven nuestros funcionarios, ¿no? Y que tendrían que estar de alguna forma en contra de este tipo de destrucción. No es que nosotros estemos en contra de la vivienda, necesitamos la vivienda para los pobres. Este tipo de viviendas que están construyendo entre las montañas, entre los bosques, porque a esta gente le gusta vivir ahí, no es para nosotros, sino que es para una capa de la sociedad que puede comprar ese tipo de situaciones. El presidente en cadena nacional se ha quejado por los derrumbes de la carretera al Puerto de la Libertad, pero él no señala los verdaderos responsables. Los verdaderos responsables de estos derrumbes no solamente han sido los gobiernos anteriores, sino también las empresas constructoras que no han respetado el ecosistema, la naturaleza, y que siguen depredando muy fuertemente la situación del medio ambiente en El Salvador. Y todo esto contribuye a que no solamente ver los efectos, sino que también ver las cuestiones más
grandes, ¿no? Como el calentamiento global, el que hablaba el compañero César, ¿no? Y se quiere evitar que pueda llegar al 1.5 de calentamiento, que sería totalmente catastrófico y todo ese tipo de situaciones, pero esto no se va a lograr si estas empresas no paran de deforestar el medio ambiente. En ese caso, los gobiernos tienen una gran responsabilidad, el gobierno de Bukele tiene una gran responsabilidad, así como los gobiernos anteriores, en este tipo de situaciones y debemos señalarlo. Y en un año de esta situación no hemos parado ningún tipo de situaciones. Al contrario, lo que se ha hecho es disminuir, por ejemplo, en planes de prevención, disminuir en medio ambiente, se han disminuido 3.8 millones de dólares en esta situación. Se la ha disminuido también a la ANDA, que veíamos, por ahí se ha viralizado un video donde hay una serie de trabajadores tratando de reponer una tubería gigantesca, ¿no? Pero eso se pudo haber evitado si esto gobierno no hubiera recortado el presupuesto de ANDA y se hubieran hecho todos los arreglos anteriormente, así como los otros gobiernos. Por lo tanto, eso no es ser héroe, eso es asumir la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Porque ellos decían que eran héroes los trabajadores. Claro, los trabajadores son héroes, pero eso solo se pudo dar a partir de la incompetencia de los funcionarios que hay en el gobierno, ¿no? Eso tenemos que ver, eso tenemos que analizar. No hay víctimas aquí accidentales, hay responsables que hay que señalar con eso. Y si nosotros vemos, han quitado presupuesto a medio ambiente, también han quitado presupuesto a ANDA, han quitado también presupuesto a salud, que estamos viendo, y no, tal vez por el tiempo no vamos a poder analizar esta situación de la pandemia, pero sí han quitado, bueno, han reorientado y quitado ciertas áreas de salud. Y lo mismo pasa, ¿no? Ahora que vienen los problemas, empiezan a hacer una dicha remodelación, diría yo, porque no es una situación de construir más hospitales, de construir clínicas, sino que lo que están haciendo es nada más una cuestión de imagen, lo que está pasando. Se podría decir de imagen, porque se necesitan mucho más fondos para poder responder a una pandemia como la que estamos viviendo. Y lo que han hecho es aumentar, por ejemplo, le reducen a medio ambiente. En 2019 el presupuesto de medio ambiente tenía 18 millones y el presupuesto de defensa tenía 145 millones, o sea, a militares. En 2020 el presupuesto de medio ambiente tiene 15 millones, pero en defensa se aumenta a 172 millones, se le quita 3 millones y se duplica, bueno, se le aumentan más de 30 millones a defensa. O sea, es totalmente irracional esto que se está haciendo. Hay muchas vidas que se pudieron salvar en este tipo de cuestiones, en salud, en estos desastres que estamos teniendo por las lluvias, y el dinero se está utilizando para reforzar aparatos represivos que se van a expresar más adelante en contra de la gente que va a exigir justicia por todo esto que está pasando en la actualidad. Quisiera mencionar otras cosas que decía el compañero Omar también, que son muy importantes para analizarlas en cuanto a la situación de la concentración del poder. Ya en anteriores gobiernos hemos tenido una serie de crisis, pero que hoy se expresan de una forma más nítida, ¿no? En el sentido de que a partir de todo el desprestigio que tiene la Asamblea Legislativa, que tienen los jueces, que tienen otras instituciones, se logra concentrar el poder en una sola persona y que sigue profundizando toda esta situación. Nosotros no es que digamos de que estas instituciones funcionen realmente, ¿no? Porque siempre ha habido una situación de antidemocracia, aunque funcionaran a la perfección, estas instituciones como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, siguen siendo instituciones antidemocráticas. Lo que ha hecho, porque no hay una participación real de la gente no puede elegir ni siquiera a los jueces, la gente elige cada 3 años, por ejemplo, a los diputados, y no hay una participación activa. Compañero, bueno, hemos estado luchando por la ley de agua y esto no se ha cumplido. Y esto no ha sido por el gobierno solamente de Bukele, pero ahora se vienen a profundizar todas estas situaciones. Él viene a complicar mucho más estas cuestiones, retrocediendo, como decía el compañero Omar, y concentrando el poder para poder tomar las decisiones que sean necesarias. Y ustedes, la gente que nos escucha, pueden ver cómo este gobierno, digamos, reduce más la participación de la democracia, no solo eliminando las secretarías de participación, sino que también no dejando o no proponiendo una forma de cómo confiscar o cómo analizar los recursos que se están utilizando. Hay una deuda que se está adquiriendo que al final va a significar ataques, más impuestos, como ya lo decía la compañera Zulma, o la compañera Ana Vázquez, no recuerdo, aumentos a la cuestión de los impuestos, va a significar recortes nuevamente porque el Estado va a tener que pagar todos estos recursos.
que se le deben a una banca transnacional, y eso va a significar otros recortes. ¿Ya saben a quién? A medio ambiente nuevamente, a salud, a educación, y esto necesariamente significa ataques para los más pobres, porque esto no se va a solucionar o no lo van a pagar a partir de más impuestos a la empresa como el Grupo Roble, como Salazar Romero, que son los que destruyen nuestro medio ambiente, ¿no? Eso no va a venir de ahí, va a venir de nuestro bolsillo. Y por lo tanto deberíamos de confiscar, deberíamos de hacer esta situación de revisar estos fondos con una participación más amplia, no solo de las instituciones del Estado, sino que de la gente propia, ¿no? A través de los sindicatos, a través de organizaciones comunitarias, ambientalistas, feministas, en una solo entidad donde se pueda participar realmente, pero no hay una propuesta por parte del gobierno. Por tanto, este gobierno, lejos de profundizar la democracia o de hacer participativo al pueblo, lo que está haciendo es concentrando y dando pasos atrás en este tipo de situaciones. Para concluir, yo diría de que esta situación, como lo decía la compañera Ana Vázquez, recordando a nuestra defensora de medio ambiente asesinada en Honduras, no hay una solución bajo el capitalismo, porque el capitalismo al final lo único que hace es mercantilizar nuestros bienes naturales, mercantilizar nuestra salud. La única forma en que se puede resolver esto es a través de la lucha organizada de la gente más pobre, que ahora está sufriendo los embates de las políticas que se han desarrollado en los últimos años y que se siguen profundizando en el actual gobierno. Entonces necesitamos la organización del pueblo para poder defender nuestros intereses, y lo que se viene no es sencillo. Lo que se viene es una situación complicada de despidos, de escasez, de aumento de los precios de la canasta básica, de más desastres naturales, de calentamiento global, y esto es como una tormenta para todos. Pero la única forma de pararlo es a través de la organización y la lucha de los trabajadores, de la juventud, de los ambientalistas, de las feministas, en un solo programa que presente medidas y alternativas a esta sociedad totalmente desigual y irracional, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Juan. De verdad creo que el tema nos da para hablar muchísimo más y para aportar muchísimo más. Aparte de la vivencia que estamos teniendo, ¿no? A nivel nacional, es un embate que no logramos salir tan fácilmente. Pero agradecerle las preguntas. Creo que 2 que 3 ya fueron contestadas. Jessie Noemí Barrálaga Euseda nos dice, creo que es una pregunta dirigida para César, en el cual dice, ¿a Honduras se le ha convocado a firmar este acuerdo? La siguiente pregunta es de Wendy Cepeda, encaminada a este mismo tema también para César, y dice, ¿cuáles son las valoraciones? ¿Por qué el gobierno anterior no lo firmó? Me imagino yo que se refiere al acuerdo de Escazú. ¿Y cuáles son los países que ya firmaron? Con respecto a la siguiente pregunta que nos hizo Jessie, era que si El Salvador no cuenta aún con la Ley General de Aguas. No, hemos tenido muchísimos intentos ya, las organizaciones sociales estamos organizadas en una alianza nacional contra la privatización del agua, que ya venimos casi por 2 años ejerciendo presión hacia la Asamblea Legislativa de manera absoluta y presente en la Asamblea Legislativa, pero hasta la fecha no hemos tenido mayores resultados, y como dijo ya el compañero Juan, con este nuevo ejecutivo, lo que hemos tenido es retrocesos en los pocos pasitos que habíamos podido dar para obtener una ley general de agua con enfoque en derechos humanos. Así es que dejo la palabra para César, para que nos puedas contestar las 2 preguntas, tanto de Jessie como de Wendy Cepeda. Hola, sí, gracias por las preguntas. De hecho, sí, Honduras, por supuesto, está llamado a firmar. En Centroamérica, en este momento, solo El Salvador y Honduras no han firmado. Un dato no curioso, sino que es muy revelador de cómo vemos el ambiente y sobre todo cómo los estados asumen sus compromisos internacionales en materia ambiental, es que, por ejemplo, El Salvador, en el proceso de negociación que duró entre el 2014 y el 2018, formó parte de la comisión de negociación de las 9 jornadas de negociación que hubieron para que el 4 de marzo del 2018 se adoptara el Acuerdo de Escazú,
que implica que si 24 de 33 países adoptaron Escazú, lo menos que debían hacer estos estados era proceder con la firma de inmediato. En el caso de El Salvador, ¿qué pasó? El proceso para firmar Escazú lo que manda, de acuerdo a cómo se procede con estos acuerdos y convenios internacionales, es que el ejecutivo de cada país debe realizar una consulta interna con los ministerios y con las instituciones del Estado y de gobierno que tienen mandatos en el convenio o en el tratado que se va a firmar. Entonces, la administración de gobierno anterior del ciudadano presidente Salvador Sánchez Serén impulsó una consulta interna con todas las instituciones, y lo que sucedió fue que no terminó la consulta interna en el Ejecutivo porque dos instituciones no dieron su opinión favorable para que Escazú quedara firmado, y en específico eran dos claves. El Ministerio de Educación, que tiene mandatos en Escazú si se implementa, porque tiene disposiciones en materia de educación ambiental el acuerdo, y el otro era el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, ¿qué pasa? Porque el Instituto de Acceso a la Información Pública no dio su opinión favorable sobre Escazú. Lo que pasa es que el Estado, en este caso la administración de gobierno anterior, si realmente estaba comprometida con que Escazú quedara firmado, debió aportar los elementos técnicos, jurídicos y todo el cabildeo necesario con estas dos instituciones para que se culminara el proceso de la consulta interna y después de eso proceder con la firma, que en el caso de Escazú puede ser el canciller o la canciller de la República, en este caso canciller Alexandra Gil Tinoco, o el ciudadano presidente Nayib Bukele. Cualquiera de los dos puede proceder con la firma. Entonces, ¿qué pasó en el Ejecutivo anterior? Simplemente, después de mucha presión que nosotros ejercimos, nos enviaron una nota diciendo que estaban por cerrar, eso fue en noviembre del 2018, que estaban por cerrar la consulta interna que nunca culminó. Entonces, ¿qué ha pasado? Con esta administración de gobierno, nosotros retomamos el proceso de diálogo. Afortunadamente tuvimos apertura, pero de los cuerpos, digamos, técnicos de Cancillería y de otras instituciones, no así de los altos, de los ministros, ni siquiera hemos tenido la oportunidad que nos respondan la nota técnica que les enviamos, y nos dijeron que en efecto la consulta interna no había culminado. Entonces nosotros, en una alianza con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con OACNUR, realizamos una serie de reuniones informativas con Casa Presidencial, con los departamentos jurídicos de Casa Presidencial, Ministerio de Medio Ambiente, Cancillería, Instituto de Acceso a la Información Pública y Ministerio de Educación, y les dimos todos los elementos que necesitaban para proceder con dar su opinión favorable. Eso terminó en enero de este año, y ya en febrero estaba habilitado la administración de gobierno para firmar Escazú y no lo hicieron. Ahora después vino la pandemia y es la excusa perfecta para no avanzar en honrar sus compromisos. Y en el caso de Honduras, en Honduras igual no ha mostrado interés Honduras en avanzar en la firma. Hay que decirlo, en Honduras el proceso de sociedad civil no está muy fuerte. Hay una organización de abogados que lo impulsa, y yo llamaría a la compañera que yo le puedo compartir los contactos de nuestros referentes en Honduras para que sean parte del proceso allá, porque realmente Honduras, en Centroamérica, Honduras es el país que más casos de persecución a personas defensoras ambientales tiene, y que tanto en el índice de Global Witness, que es el que mide el tema de las personas defensoras ambientales que han sido asesinadas y perseguidas, como en los índices de Naciones Unidas, Honduras en Centroamérica es el país que más casos reporta, y a nivel de la región, pues el primero es Colombia y el siguiente es México. Así que, bueno, de esa manera podría responderles. Ok, gracias César, de verdad, por el aporte. También tenemos un comentario del compañero Yuri Williams, en el cual dice: desgraciadamente a los que detentan el poder, solo les interesa la parte económica del ambiente y no la seguridad de las personas para garantizar la salud ambiental de la población. Estamos más que de acuerdo con usted, Yuri Williams, porque lamentablemente, como ya lo dijeron mis antecesores, de mejores palabras, el capitalismo no busca un bienestar social o un bienestar que el bien común de todos sea el eje principal, sino que lo que busca es generar más riqueza. ¿Qué
creo que hasta el momento nos quedamos con estas preguntas y comentarios. Les agradecemos de verdad el habernos acompañado, el estar activos y activas, Mesoamérica Unida, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá. Agradecerles enormemente este apoyo y esta visualización por medio de las redes sociales, y también a nuestros hermanos de Brasil que están activos con nosotros. Así es que no me resta más que agradecerles individualmente a Ana María Vázquez, Zulma Larín, Omar Flores, César Artiga, Juan de la Cruz y su servidora Adela Bonilla de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, RACDES, para este Facebook Live. Les agradecemos enormemente el haber estado con nosotros y hasta una próxima. Buen día.